Vamos a ver a continuación el último video del grupo del carbono. En particular, en este video vamos a enfocarnos en el silicio y sus compuestos, especialmente compuestos de silicio con oxígeno, como son los silicatos y las siliconas, y vamos a hablar brevemente también de los otros elementos del grupo. Entonces, estamos ubicados aquí en la tabla periódica. Como les dije, nos enfocaremos en silicio y brevemente en los otros elementos. El silicio y el germanio presentan alotropías. En particular, la forma más estable es la forma de tipo diamante para ambos, para el silicio y para el germanio. La diferencia con el diamante es, por supuesto, la distancia de enlace. La distancia de enlace aumenta para silicio y es aún mayor para germanio, por lo cual estas sustancias no son tan duras como el diamante. En cuanto al estaño, presenta dos formas alotrópicas, una denominada beta-estaño, que si se enfría por debajo de más o menos 13 grados centígrados, forma el alfa-estaño, que nuevamente tiene una estructura del tipo del diamante. El plomo presenta solamente una estructura de tipo metálica, esto se denomina empaquetamiento cúbico centrado en las caras. Quiere decir que los átomos están ocupando los vértices de un cubo y en cada cara, además, en el centro hay un plomo ocupándola. ¿Cómo se prepara y purifica el silicio? En principio partimos de la sílice que se reduce con carbono para obtener silicio cero. El silicio cero es necesario purificarlo enormemente para los circuitos electrónicos, porque es un semiconductor, vamos a ver más adelante qué significa esto, y entonces necesitamos que su pureza esté muy bien determinada porque las impurezas van a hacer que cambie su conductividad eléctrica, y esta debe estar muy bien definida para armar circuitos electrónicos. Entonces se purifica en dos pasos. En un primer paso se forma tetracloruro de silicio. Este compuesto se purifica fácilmente por destilación porque es volátil. Y luego se vuelve a reducir a silicio cero con hidrógeno. Una vez que tenemos silicio cero, esto se arma una barra y esta barra se purifica en un segundo paso por un procedimiento que se denomina fusión por zonas. Hay un aro caliente, este aro caliente va moviéndose, o a veces se mueve la barra, puede moverse una cosa o la otra. Lo importante es que el aro caliente hace que se funda la zona que está cercana al aro, y en esa zona fundida son más solubles las impurezas que van quedando siempre cerca de la zona en la cual se encuentra el aro. El aro se corre hasta un extremo y después se corta la barra. Vamos a ver en un video cómo es el procedimiento. Aquí vemos cómo va subiendo el aro. Entonces el aro empieza abajo, acá están las impurezas que se van corriendo, esto va a llegar finalmente hasta arriba. Una vez que llega arriba, todas las impurezas quedan concentradas ahí y se corta la barra. El silicio, entonces dijimos, es un semiconductor. Para hablar un poco de entender qué significa un semiconductor, vamos a introducir muy brevemente la teoría de bandas. Cuando tenemos un gran número de átomos unidos, como por ejemplo en las estructuras sólidas metálicas, el número de orbitales de valencia es tan grande, la diferencia de energía entre cada uno de ellos tan pequeña, eso se está mostrando de alguna manera acá, que se puede considerar como si los niveles de energía conjunta formaran bandas continuas, más que niveles de energía como ocurre en los átomos aislados. Es decir, acá tenemos el átomo aislado. Cuando tenemos 4 tenemos los orbitales más cercanos en energía, 10, 24, el número n, tenemos los orbitales todos muy cercanos en energía, y eso lo denominamos una banda. Ahora, si bien se forma esa banda, debido a que algunos intervalos de energía no contienen orbitales, independientemente del número de átomos que se estén juntando, se crean ciertas brechas energéticas entre las diferentes bandas. Es decir, aquí lo que está mostrando este diagrama es que tenemos, por ejemplo, una banda de valencia, en la cual está principalmente ocupada por electrones, y una banda de conducción que está particularmente vacía o prácticamente vacía.
Cuando tenemos un conductor, esta banda de valencia y la banda de conducción están muy cerca o se traslapan, con lo cual es muy fácil que un electrón pase de valencia a conducción y entonces este material conduce la corriente eléctrica. Cuando tenemos un aislante, que es lo que se muestra a la derecha, estas bandas están muy separadas, entonces los electrones que están en esta banda no pueden pasar a la banda de conducción. O sea, no es fácil hacerlos pasar a la banda de conducción, habría que darles demasiada energía. Y tenemos un estado intermedio en el cual el semiconductor puede que los electrones pasen a la banda de conducción dependiendo, por ejemplo, de la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la conductividad eléctrica del conductor, porque hay electrones que pueden pasar de la banda de valencia a la banda de conducción y eso favorece que ocurra la corriente eléctrica. O sea, que es el movimiento electrónico, en definitiva, que es la corriente eléctrica. Entonces, yendo ahora al grupo del carbono, lo que tenemos a la izquierda es cómo se ven las bandas y la separación entre ellas en el caso del carbono es muy grande, por lo cual el carbono es un aislante, no conduce la corriente eléctrica. Si vamos a la derecha, o sea, abajo en el grupo, el estaño tiene las dos bandas separadas por muy poco, es decir, muy cercanas entre sí, con lo cual el estaño es un conductor. Y sin embargo, silicio y germanio tienen un número intermedio, un electrón volt y 0,7 electrón volts, por lo tanto ambos son semiconductores. Es decir, pueden conducir la corriente eléctrica, pero menos que el estaño, y su conductividad aumenta al aumentar la temperatura o por agregado de impurezas. Pasamos ahora a hablar de los silicatos, o sea, los compuestos de silicio con oxígeno, que hay una gran variedad, como vamos a ver ahora. Entonces, el silicio forma un tetraedro con 4 oxígenos, con sp cubo la hibridación, enlaces de 109 grados. Los tetraedros pueden unirse entre sí por puentes oxígeno, ¿sí? Cada uno de los oxígenos forma un puente, y entonces ahora tenemos una unidad tridimensional de tetraedros, que no es otra cosa que el dióxido de silicio. Entonces, vamos a ir ahora por pasos. Empezamos con el tetraedro, que es un silicio unido a 4 oxígenos. Este es el ortosilicato y tiene esta fórmula. Entonces, si ahora nosotros unimos dos de estos tetraedros por un puente oxígeno, tenemos lo que se denomina pirosilicatos. Si ahora unimos dos de los oxígenos formando puente, acá hay uno de los oxígenos de cada tetraedro formando puente, aquí tenemos dos de los oxígenos de cada tetraedro formando puente, se pueden formar silicatos cíclicos, como es este caso, o lineales, como los piroxenos. Les dejo para que piensen ustedes por qué partimos de una fórmula silicio-oxígeno 4 y cuando se comparten dos oxígenos llegamos a una fórmula que es silicio-oxígeno 3. Bien, si ahora compartimos un tercer oxígeno, fíjense, acá tenemos el tetraedro, hay 1, 2, 3 oxígenos compartidos, ¿sí? 1, 2, 3 oxígenos compartidos en algunos casos y 2 en otros casos. Entonces podemos tener este tipo de estructuras que se denominan anfiboles. Y si ahora compartimos en cada tetraedro siempre 3 oxígenos, vamos a tener láminas, que son este tipo de estructuras que vemos acá. Por ejemplo, el talco es una estructura laminar. Como además esto, fíjense, es aniónico, entonces necesitamos cationes para compensar la carga. Bueno, en el caso del talco se compensa con magnesio, con catión magnesio 2, y entonces lo que en definitiva es el talco es capas de estas láminas en las cuales se intercala magnesio entre las capas. Por eso vieron que esa estructura, que el calcio tiene es suntuoso, tiene un tacto muy particular, bueno, es porque estas capas con magnesio intercalado se pueden desplazar y deslizar entre sí. Bien, entonces volvemos a esto que teníamos 3 oxígenos compartidos por cada tetraedro. Si ahora compartimos un cuarto oxígeno, ¿qué pasa? Llegamos a la estructura tridimensional de dióxido de silicio que habíamos visto antes.
¿sí? Que es la estructura que podemos ver aquí, o también aquí con los silicios y los oxígenos. Entonces, esta estructura tridimensional es de tipo cristobalita. En particular, la sílice puede adquirir esta estructura tipo cristobalita tridimensional o puede formar hélices del tipo del ADN que se denomina cuarzo. En particular, en la guía de trabajos prácticos tienen videos en el cual se puede ver el movimiento de estas muy hermosas hélices de cuarzo. Entonces, resumiendo, tenemos todas estas posibilidades de formar estructuras de silicatos. Lineales, cíclicos, laminares y tridimensionales. Además de eso, como son siempre aniónicas, no están mostradas las cargas acá, pero son aniónicas, lo que hemos visto recientemente, necesitamos tener contraiones que son cationes de metales. Y van a ser diferentes cationes de metales, y dependiendo del metal que sea el contraión, va a tener distintas propiedades y distintos colores el mineral de silicato. Acá podemos ver algunos de los distintos minerales de silicato que hay, el talco, que les comenté antes, está mostrado acá. Y aquí podemos ver los garnet, que es otro grupo de silicatos minerales también, en las cuales tenemos dos metales como contraiones de silicio. Y bueno, fíjense la variedad de colores, ya no hablamos de la dureza y todo eso, pero ya pueden ver por lo menos la variedad de colores que produce tener diferentes metales como contraiones del silicato. También tenemos los aluminosilicatos. La diferencia con lo anterior es que en este caso el aluminio está reemplazando algunos de los átomos de silicio. Entonces el aluminio es más 3 y reemplaza silicio, que formalmente sería más 4. Con lo cual necesitamos, por cada aluminio que reemplaza a un silicio, tener otro catión más, por ejemplo sodio o protón. Entonces por eso pueden ver en esta fórmula que tenemos 12 aluminios, pero además también 12 sodios. ¿Por qué? Porque el aluminio está reemplazando a los silicios, y entonces por cada aluminio necesitamos también un sodio para reemplazar esa carga más 4 por el más 3 más 1 del sodio, que nos da más 4. Entonces estos además pueden tener contraiones, por ejemplo en este caso la chavasita que tiene contraión calcio, o sodio u otros. Entonces esto hace que las propiedades todavía puedan variar muchísimo más que lo que comentamos hasta ahora. Y lo más interesante quizá de estos compuestos es que forman estructuras con orificios internos o túneles de tamaños bien fijos, como puede verse aquí o como puede verse aquí. Entonces eso hace que tengan distintos usos. Por ejemplo, en catálisis, nosotros podemos hacer una síntesis catalítica de compuestos que entren perfectamente dentro de los túneles, y entonces esa síntesis sea específica, porque solo un determinado tamaño de compuesto va a poder entrar y salir del túnel y no otro. Por ejemplo, se utiliza el ZSM5 que tenemos aquí en la tabla para sintetizar ortoxileno, ¿sí? Que es un compuesto orgánico de un ciclo de 6. ¿Por qué se utiliza para ortoxileno? Bueno, porque ni el meta ni el paraxileno pueden entrar dentro de los orificios del ZSM5, que tiene un tamaño muy bien determinado, y entonces solamente el ortoxileno puede formarse y se forma, digamos, específicamente el ortoxileno. También se utilizan como ablandadores de agua. Las aguas duras tienen calcio y se utilizan las zeolitas para intercambiar iones calcio por iones sodio. Hay iones sodio dentro de los huecos, entran los iones calcio, quedan retenidos y salen los iones sodio, y entonces el agua que era un agua dura que produce costras pasa a ser agua blanda. El silicato, el silicio con el oxígeno también forma vidrios, ¿sí? Los vidrios también tienen colores, pero el vidrio se rompe, ¿sí? Todo esto era para que veamos la diferencia con la estructura de lo que estuvimos viendo hasta ahora, o con las propiedades. El vidrio se rompe.
¿Qué diferencia entonces? Es un silicato en definitiva, silicio-oxígeno. ¿Y qué diferencia tiene el vidrio con lo que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Por qué se rompe? Cuando fundimos sílice, se rompen algunos de los enlaces silicio-oxígeno, y cuando enfriamos en determinadas condiciones no cristaliza, sino que se forma un compuesto con estructura desordenada, como lo que estamos viendo acá, y entonces eso hace que en lugar de tener propiedades de ser un compuesto sólido, cristalino o tipo arena, digamos por decirlo de alguna manera, o piedra, es un compuesto que es prácticamente un líquido de alguna manera. Se van a sorprender cuando les diga que el vidrio es líquido. Bueno, algunos lo consideran un líquido. Hay estudios que muestran que en catedrales muy antiguas los vidrios de la catedral tienen mayor grosor en la parte inferior que en la parte superior. Eso indica que con el paso de mucho tiempo va deslizando el vidrio, va fluyendo hacia abajo, y entonces eso diría que en realidad el vidrio es una especie de líquido. Dependiendo de qué le agreguemos al silicio y al oxígeno, que son los, por supuesto, átomos fundamentales que componen el vidrio, va a tener distintas propiedades. Aquí podemos ver la botella, por ejemplo, la botella común de vidrio, tiene principalmente sodio como contraión, de sílice y oxígeno, y calcio. Ahora, si le agregamos a eso plomo, que tenemos concentración bastante alta acá, entonces lo que va a hacer eso es que ese vidrio filtre los rayos X, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a sacarse una radiografía, vieron que la persona que los atiende se pone detrás de una puerta con un vidrio. Bueno, ese vidrio contiene plomo. Y si le agregamos en lugar de plomo boro, en buena cantidad, tenemos el Pirex, que es un vidrio que tiene menor coeficiente de dilatación, por lo tanto se puede calentar rápidamente o enfriar rápidamente y no se rompe en ese proceso, ¿sí? Este es el vidrio Pirex, tiene menor coeficiente de dilatación. Y ya casi terminando, vamos a hablar brevemente de los siloxanos. Si ahora se reemplazan algunas unidades, antes teníamos 2 oxígenos, ahora reemplazamos 2 de los oxígenos por una unidad carbonada, por ejemplo metilos, tenemos compuestos que se denominan siloxanos, que se obtienen por hidrólisis de los halometiluros correspondientes, y entonces dependiendo de si tenemos 2 o 3 vamos a obtener distintas estructuras, 2 o 3 cloruros vamos a obtener distintas estructuras porque entra el oxígeno en 2 o 3 lugares unido al silicio, ¿sí? Acá tenemos 2 oxígenos por cada silicio, acá tenemos 3 oxígenos y un metilo por cada silicio. Estos compuestos son los precursores de las siliconas, que no son otra cosa que polímeros similares, es decir, tenemos acá metilos también, como pueden ver acá, pero ahora son poliméricos. Las siliconas tienen la propiedad, y con esto terminamos, de ser muy estables térmicamente, muy inertes, por lo tanto se utilizan, tienen como materiales, o sea, tienen usos muy específicos en, por ejemplo, aceite para autos, que los aceites para autos sufren muy altas temperaturas, no se oxidan con las altas temperaturas, por lo tanto ese es un uso. El otro uso, por supuesto, es en implantes de todo tipo, inclusive en nuestros propios cuerpos. Es decir, cualquier uso que necesite un material relativamente flexible, la flexibilidad se puede regular por el tamaño del polímero y por los sustituyentes, y que además sea inerte, es decir, que no se oxide y que resista altas temperaturas. Bueno, con esto damos por terminado el grupo del carbono.